Podía ver en el horizonte cómo aquel cuerpo luminoso se alzaba de forma magnífica y fantástica sobre las ramas esqueléticas de los árboles, y cómo, a pesar de la oscuridad reinante, las blanquecinas nubes la cubrían dándole una visión fantasmal. La joven suspiró al sentir cómo su cuerpo, rendido por la falta de sueño y el excesivo trabajo, le pedían a gritos llegar a casa y acomodarse en su acogedora cama, que gustosa la esperaba. Pero Candy White sabía que, a pesar de estar muriéndose de cansancio, aquello no sucedería. Como las últimas noches, llegaría a su hogar, se tumbaría en las suaves sábanas, cerraría los ojos y, al cabo de un par de horas, si Dios lo quería, despertaría para mantenerse despierta hasta que la luz del sol le indicara que ya era hora de levantarse para ir a trabajar. No había podido conciliar el sueño desde que cierto personaje se había infiltrado en ellos, y pese a sentir que prácticamente eran reales, sucedía que después de abrir los ojos no recordaba el rostro de tal sujeto. Podía sentir el calor de su mano sobre la suya, jalando la colina arriba, o el sonido de su risa retumbar en sus oídos. Sus ojos. Aquello era algo extraño, porque en su mente se había grabado el color azul de aquella mirada. De pronto sus mejillas se tiñeron de carmesí al recordar el sabor de sus labios sobre los suyos. Aquello la avergonzó. «Esto es una locura», dijo mientras tocaba suavemente su boca. «Si no duermo lo necesario, voy a volverme loca». Intentó que la helada brisa la tranquilizara y avivara al menos hasta que acabara su turno y pudiera marcharse para poder descansar un poco. «Aquí estabas». La joven pudo reconocer la voz de su compañero de trabajo y, sin moverse de donde estaba, esperó a que éste se uniera a ella. «Necesitaba un poco de aire», le dijo mientras acomodaba el saco. «¿Qué haces aquí?» «Te buscaba. Mary Jane quiere que vayas a hacer la última revisión antes de irte». «Dios», gimió la joven al recordar la indicación dada por su jefa. Lo había olvidado, y enseguida. «¿Estás bien?», preguntó preocupado al verla en esas condiciones. «No tienes buena cara». «No es nada, solo falta de sueño». «¿Quién te quita el sueño, Candy White?». Le lanzó una mirada traviesa mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. «¿Será el Dr. Andrews?». «No digas tonterías, Anthony», le refutó con el ceño fruncido. «Él y yo solo somos amigos». «¿Amigos?». Le lanzó una mirada que le hizo pensar que no le creía nada. ¿Acaso no salieron hace un par de semanas? Cayó al verla blanquear los ojos. «No me digas que están saliendo escondidas, como la canción». «Serás payaso». Haciendo acoplo de sus pocas fuerzas, golpeó el hombro de su amigo. «No hay nada entre él y yo. No voy a negarte que es muy lindo y que, a pesar de tener tantas cosas en común y divertirme mucho a su lado». Ahora fue el turno del rubio en blanquear los ojos. «No es mi tipo. Es como salir contigo, Antonio». «Ouch, eso me dolió». El gesto de indignación que hizo el enfermero logró sacar una sonrisa en su somnolienta compañera. «Tú tienes la culpa por salir con esos disparates». Dando la media vuelta, la enfermera inició su camino hacia el interior del hospital. «Tú eres cruel», la siguió el guapo joven. «Será por eso que no duermes. Tanta maldad retenida causa insomnio». «Sí, claro». Cuando se hallaban dentro de los pasillos del blanquecino hospital, los gritos y movimientos apresurados de varios de sus compañeros los alarmaron. Mirándose uno a otro, asintieron para reunirse con el grupo que presurosos recibían a una pareja de heridos que eran traídos por los bomberos. «¿Qué sucedió?». La voz de Anthony se hizo presente mientras tomaban los signos vitales de la mujer, que se hallaba inconsciente,
golpeada y bañada en sangre. Accidente de coche, dijo uno de los bomberos. El auto se salió de la vía, dio varias vueltas de campana y ambos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del coche. La mujer no usaba cinturón de seguridad y salió más lastimada que su acompañante. Tuvimos que cortar parte del auto ya que sus piernas quedaron atrapadas. El joven bombero se lanzó una mirada triste a la herida. Yo la veo mal. Creo que perderá las piernas. Es nuestro trabajo determinar eso. La voz de Candy hizo levantar la vista del rescatista y asentir ante su mirada. ¿Qué más nos puedes informar? Herida grave en el costado derecho, varios raspones en todo el cuerpo y posible ruptura de costillas. Asintiendo, ambos enfermeros se despidieron del bombero y con la joven herida se dirigieron hacia la sala de operaciones, donde tras prepararla, darle información antes brindada, iniciaron las acciones necesarias para poder salvar su vida. Tras largas horas de un exhaustivo trabajo médico, la joven fue llevada a UCI para un monitoreo constante de sus signos vitales y su tan ansiada recuperación. Es todo por hoy. La voz de Mary Jane se escuchó. Anthony, te toca guardia hoy y tú, White, corre a casa, que tienes una cara espantosa. Asintiendo, ambos se retiraron, uno para asearse un poco y servirse un café que le permitiese estar despierto durante la noche, y otra para cambiarse de ropas y dirigirse a casa a descansar. Candy se encontraba recostada sobre la fresca hierba de aquel lugar. Podía ver el hermoso cielo azul y sentir los cálidos rayos del sol sobre su rostro. Levantó la mano como queriendo coger aquel astro luminoso y pudo escuchar el sonido de aquella risa que la iba acompañando desde hace muchas noches. Hasta que despertaste, pequeña perezosa. Volteó lentamente el rostro hacia donde provenía la voz, y la luz de aquella mañana le impidió distinguir los rasgos del que hablaba. ¿En qué estás soñando, pequeña pecosa? ¿Pecosa? ¡Qué grosero eres! Lamento muchísimo tener que decírtelo, pequeña, pero realmente eres muy pecosa. Candy se levantó y sentándose volteó a verlo. Pudo distinguir aquellos ojos que la hacían temblar por dentro y que habían sido culpables de muchas de sus noches de insomnio. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso vas a declararme tu amor, pequeña pecosa? Ella abrió los ojos y sintió sus mejillas arder. El calor que venía sintiendo se extendió por sus venas y tuvo miedo que el latir de sus corazones pudiese ser escuchado por aquel. ¡Qué pretencioso! La risa que provocó en él fue el sonido más hermoso que jamás hubiera escuchado. No te enojes, o se te verán más las pecas. Cállate, vándalo, que la hermana Grey te oirá. Candy se impresionó por el nombre pronunciado. ¿Quién rayos era esa tal hermana Grey? ¿Me estuviste mirando todo este rato mientras dormía? Miró hacia todos lados y pudo ver un hermoso lago a unos cuantos metros más adelante. Tranquilízate. Te vi, pero no te miré. Lo vio sonreír de lado y aquello le gustó. Eres un tonto, Terry. ¿Sabes una cosa? Tomó su mano suavemente. Me alegra mucho que pronuncies mi nombre, Candy. Sus ojos se encontraron y lo vio acercarse lentamente. Automáticamente, ella levantó ligeramente el rostro esperando el tan deseado toque y en el preciso momento que éste cubría su boca la de ella, Candy abrió los ojos topándose con la oscuridad de su habitación. Podía sentir el respirar profundo y doloroso de su pecho. Tocó su frente y la sintió sudorosa. Ni que hubiera tenido un sueño caliente para estar en esas condiciones, pensó para sí misma. Miró su móvil y vio que eran las 3 de la mañana y conociendo su nueva rutina se levantó y caminó hasta la cocina.
donde se sirvió un vaso de agua, el cual bebió lentamente. Dirigió su mirada hasta el enorme ventanal del lugar y pudo ver cómo aún brillaba la luna en el oscuro cielo. Sin duda, iba a volverse loca. ¡Guay! Fue el grito de Mary Jane al ver a la joven enfermera. Te dije que durmieras esta hecha un asco. Así no me sirves. Lo siento. Es que últimamente dormir se ha vuelto un privilegio para mí. Intentaré hacerlo en algún momento del día. Le respondió inocentemente, ganándose una mirada seria de la enfermera en jefe. ¡Qué graciosa! Empieza tu trabajo revisando a los pacientes que ingresaron ayer en la noche. Lo que usted ordene, jefecita. Haciendo un saludo militar, Candy cogió el carrito auxiliar de enfermería y salió de la vista de la mujer que la escuchó tararear como de costumbre. Esa niña. Acostumbrada a su cálida forma de ser, Mary Jane continuó con su trabajo. Candy lentamente ingresó al área donde se hallaba la mujer que la noche anterior había sido intervenida y que ahora se hallaba en observación. La vio conectada a todos aquellos aparatos y algo en su corazón se estrujó. ¿Qué diablos me pasa? No era la primera vez que veía a alguien grave. Desde que había escogido aquella profesión, lo venía haciendo, pero últimamente su estado emocional estaba jugando sucio y ella empezaba a incomodarse. Tomó los datos de la paciente y los anotó en su historial clínico, y antes de retirarse se dirigió a ella para poder observarla mejor. Sin duda el accidente había sido peor para ella. Estaba toda magullada, con rasguños, y los moretones empezaban a notarse. Susana Marlowe, susurró mientras retiraba un mechón de cabello del rostro. Te pondrás bien, solo tienes que ser fuerte. Sin más demora se retiró del lugar, con la tarea de regresar para realizar los cuidados necesarios de la joven. Empujando su carrito se acercó hacia la habitación que se le había otorgado al otro herido del accidente. Era lógico que deseara una habitación apartada de la gente, ya que personajes como él no siempre caían en los hospitales públicos como en el que ella trabajaba. Según informes, solo había obtenido una costilla rota, varios cortes y golpes en diversas partes del cuerpo. Nada que preocuparse. Buen día. Saludó al verlo despierto y observando en completo silencio la ventana. Que ni siquiera se inmutó ante su presencia, no le devolvió el saludo. Y ella lo comprendió. Había visto cómo gente que saliendo de varios desastres respondían de diversas maneras: coléricos, culpables, retraídos, eufóricos, alegres, agradecidos, tristes, etc. Bueno, había visto de todo. Señor Granchester, soy su enfermera designada y lo cuidaré a partir de hoy. Ni siquiera volvió a verla. Ahora necesito tomar algunos datos de su estado para ver su avance. Lárguese. Fue la amarga respuesta que obtuvo por la parte del castaño. Creo no poder hacer eso. Y sin más se dirigió hacia la bolsa de suero que se hallaba colgada a un extremo de la cama. Y tomó nota. Después se dirigió al aparato que estaba conectado a la mano del joven y también apuntó. Suspirando suavemente sacó un termómetro del carrito y habló firmemente. Necesito tomarle la temperatura, medirle la presión y otras cosas más, señor Granchester. He dicho que se largue. Me temo que no podré hacerlo hasta haber terminado con lo que le dije. ¿Es usted sorda, mujer?, gritó mientras giraba la cabeza y la observaba. Por un momento le pareció verlo asombrarse, pero descartó aquella posibilidad de escuchar cómo éste le gritaba coléricamente. ¡Largo de mi vista!
La respiración de Candy se detuvo al ver el color de sus ojos y escuchar la potente voz del paciente. Ella recordaba de sus sueños aquellos detalles, pero nunca había memorizado el rostro del hombre con el que filtraba. Muda ante la mirada molesta del paciente, ella retrocedió apenas un paso antes de chocar con la silla que se hallaba a sus espaldas. Al percatarse de su realidad, intentó retomar la tranquilidad y continuar con su trabajo. Así que, intentando aclarar su garganta, habló tranquilamente. Entienda que si usted no me lo hace fácil, seré yo la que le fastidie la estadía en este hospital. Intentó acercarse con el termómetro cuando lo vio arrancarse el suero del brazo y arrojar las sábanas fuera de la cama para luego de un solo golpe tirar al suelo todo aquello que se encontraba encima de la pequeña mesa de la habitación. He dicho que se vaya, mujer estúpida. Al poco tiempo el joven herido se hallaba de pie frente a Candy, quien lo observaba completamente conmocionada. No lo haré. El tono enérgico en la voz de Candy lo hizo apretar los labios al sentir cómo aquella rubia enfermera colocaba sus manos sobre su pecho. Para obligarlo a regresar a la cama, lo obligó a reaccionar de forma violenta, logrando golpear el suave rostro de la joven y arrojarla al duro suelo de la habitación. ¿Qué pasa aquí? Anthony ingresaba a la habitación al ver que su amiga tendida ingresó tempestivamente y dirigiéndose hacia el hombre con toda su fuerza lo arrojó sobre la cama. ¿Estás bien, Candy? Anthony, déjalo, gritó la joven mientras se tocaba la mejilla e intentaba ponerse de pie. Está mal herido y acaba de salir de un terrible accidente. ¿Lo vas a lastimar? Eso no le da derecho a golpearte. La mirada del rubio se fue hacia aquel que adolorido apretaba boca y ojos para aguantar los terribles pinchazos del cuerpo. ¡Ya, Anthony! Ante las órdenes de su amigo, el joven soltó al enfermo, que soltó el aire al verse libre de aquel peso. Perdón por todo, señor Ganchester. ¿Se encuentra bien? Largo, dijo apenas en un susurro. Está bien, pero regresaré dentro de una hora para ver cómo está. Sin decir más, salió de la habitación seguida por su compañero de trabajo. Te excediste, Anthony, le regañó la rubia una vez fuera. Dime que golpeara a un paciente. Solo tú. No lo golpeé, él a ti sí. Cállate. Ahora tengo que ver la forma que no le salga con el chisme a Mary Jane u otro. Te pasaste. Pero Candy, ¡shh! Lo calló con mirada reprobatoria. Vete a trabajar. Al cabo de una hora nuevamente, Candy ingresaba a la habitación de Granchester para hallarlo echado en la blanca cama mirando a la ventana. Le traje su desayuno. Sería bueno que coma algo para ayudar a la mejora. Al ver que éste no respondía, siguió hablando. También le traje algo para leer. Dejó el periódico sobre la cama. No hablan de lo que le pasó. Supongo que es bueno. Frunció el ceño al sentirse como tonta por el monólogo que estaba haciendo. Me gustaría cambiarle el vendaje del torso y otros, pero supongo que no quiere que lo toque y está rogando que me largue, así que le daré una hora más y vendré a cumplir mi tarea. Si usted sigue con la idea de no cooperar, tendré que realizar con 3 compañeros más. Le aseguro que duele más y es humillante, así que déjeme trabajar. Se retiró del lugar dejando a un dolido hombre en la habitación, que pese a sentir el dolor corporal a cada momento, le dolía más el hecho de comportarse como un idiota. Pero rayos, porque nadie lo entendía. Acababa de salir de un accidente, estaba herido y lo peor de todo es que aún no sabía nada de su sangre.
Miró la bandeja que había sido dejada sobre la mesa cercana. No iba a negar que tuviera hambre, pero en ese momento se sentía como un idiota. Acercándose lo necesario a la pequeña mesa, tomó el cubierto y probó el delicado desayuno que se le había servido. Al cabo de una hora, Candy tocaba la puerta y al no escuchar el permiso de su ingreso por parte del habitante, se abrió paso hacia el interior, encontrándolo tal como lo había dejado. Estaba a punto de hablar cuando se percató que la bandeja de comida estaba vacía. Aquello la alegró demasiado y empleando un tono tranquilo se dirigió a él. Señor Granchester, es hora de cambiar los vendajes y revisar las heridas. Pudo ver cómo aquel hombre volteaba la cabeza hacia ella y abría los ojos totalmente sorprendido. En verdad iba a hacerlo por la fuerza. Le escuchó decir al ver a los 3 enfermeros detrás de ella. Candy desvió la mirada de sus compañeros y restándole importancia los despidió. Gracias, chicos. El señor Granchester cooperará. Le dedicó una mirada curiosa mientras él asentía levemente. Los jóvenes se retiraron dejando a ambos solos en la habitación. Candy, que se hallaba de pie, jaló el carrito de enfermería y lo acercó a la cama del paciente. Por favor, levante los brazos, señor Granchester. Terry obedeció y mientras la rubia quitaba el vendaje, él solo se dejaba llevar. Pero necesitaba saber, conocer la verdad y poder ver qué hacía con él. ¿Cómo está? ¿Cómo está Susana? Preguntó mientras la joven revisaba cuidadosamente sus heridas. La señorita Marlowe está recuperándose. Ya pasó la etapa crítica y ahora está en observación. ¿Puedo verla? Candy lo miró y algo en su corazón se oprimió. ¿Celos? Lo consultaré y se lo haré saber si se lo permiten. Fue mi culpa, dijo el castaño con dolor en cada palabra. Candy lo observó y sintió el sufrimiento del castaño. En verdad la estaba pasando mal y necesitaba ayudarlo a salir de ese estado de culpa. Bueno, en verdad si fue su culpa. Terry la miró asombrado. ¿Qué dije de malo? ¿Cómo vas a decirme eso? Le reclamó el joven mientras se alejaba de ella. Pero si tú lo dijiste. Pero se supone que tú deberías de decirme lo contrario, hacerme sentir bien. Ah, vaya, qué complicado. ¿Qué clase de enfermera eres? Candy cruzó los brazos sobre su pecho y lo miró burlona. Pues soy una muy buena. Pregunte a quien desee. ¿Ya terminaste? Quiero dormir. Falta cambiar esto. Tocó los parches de su rostro y brazos. ¡Auch! ¿Te dolió? Perdón. Tú eres rara. Gracias. El castaño guardó silencio. La dejó terminar su trabajo y con una sonrisa placentera. Una vez terminada su tarea, la rubia se retiró de la habitación. Sin duda, Candy necesitaba dormir. Aquel hombre la ponía en un estado extraño. En verdad, Granchester era el que aparecía en sus sueños. Imposible. El hombre con el que ella soñaba era todo lo contrario. Gustaba de su presencia. La hacía reír con sus ocurrencias y besaba delicioso. La detestaba y Candy suponía que solo la aguantaba por su sutil forma de tratarla. Pero tenía los mismos ojos. Aquella voz la adormecía, aun cuando la trataba mal o preguntaba por otra mujer. Y bueno, tenía un cuerpo de infarto que gustosa aprovecharía en curar. Pero de pronto sus pensamientos se detuvieron al recordar que posiblemente estaba soñando con el hombre de una mujer que en esos momentos luchaba por seguir vivo. Él había preguntado por ella, clara muestra que estaba muy preocupado, y que posiblemente tuvieran una estrecha relación.
Suspiró al sentir cómo el dolor que implantaba en su pecho y comprender que aquella extraña fijación que había sentido por él a un inicio solo le haría daño. Siguió con sus labores normales hasta que el reloj indicó que debía revisar nuevamente sus pacientes especiales. Como prioridad, pasó a ver a la señorita Marlowe, que aún seguía inconsciente y no mostraba avance alguno. Se tomó su tiempo en observarle y comprender que si no se hallase en aquellas circunstancias, aquella mujer sin duda alguna causaba furor a cualquier sitio que fuera. Y ni qué decir si iba acompañada de Terrence Granchester, su prominente novio. Tras retirarse de aquel lugar se dirigió donde su otro paciente, pero grande fue su sorpresa, ya que al ingresar a la habitación no lo halló. ¡Rayos! Dejó la bandeja de comida en la mesa. Ahora, ¿a dónde se fue aquel tonto? ¿Te refieres a mí? El castaño que salía del baño lo observaba seriamente. Así eres con todos tus pacientes, le dijo mientras se sentaba en la cama. Solo con los que me caen bien. Traje su comida y medicina. Gracias. Vio al joven acomodarse para poder probar sus alimentos, y cuando éste acercaba la cuchara a sus labios, se percató de la presencia de Candy, que tontamente lo miraba. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso vas a declararme tu amor, pequeña pecosa? Al escuchar Candy aquella, 1.000.000 de escenas se formaron en su cabeza. Era él, Granchester, era el que aparecía en sus sueños. ¿Qué dijiste? Habló nervioso y con los ojos como platos. Terry pareció entender la reacción de la enfermera y desviando el rostro a otro lado habló. Perdón, es que no puedo comer si me estás observando. Aturdida por lo vivido, Candy asintió y con prisa salió de la habitación. Sin duda, esta noche tampoco dormirá.